Nicolás, bueno, primero gracias por estos minutos. Entendemos obviamente que hay mucho laburo por ahí, que estás con mucho trabajo y bueno, te agradecemos por tomarte este tiempito para charlar con nosotros sobre un tema que, a ver, es muy complejo, ¿no? En la salud de los argentinos. Sí, sí, sí. Creo que hay mucho para hablar y hay mucho desconocimiento, pero está bueno estos espacios para poder compartir a veces conocimiento que no se habla en los medios, así que está muy interesante, muy bueno. Bueno, contanos un poquito, a ver, si se puede hacer un balance de cómo estamos los argentinos de la cabeza. ¿Se puede hacer una situación? ¿Se puede hacer un panorama de eso? Mira, la neurología abarca una gran cantidad de enfermedades, desde las neurológicas, neuropsiquiátricas, y siempre que hay momentos de ansiedad y de estrés, aumentan los casos de ataque de pánico, de estrés, de ansiedad, de palpitaciones, de temblor, de dolores abdominales, de diarrea, tanta cantidad de síntomas, a veces psicosomáticos, o sea, producidos por la mente, Claro, que bueno, cuando hay más estrés o hay más preocupación, aparecen más. claro. Yo creo que también cuando se hablan de enfermedades prevalentes y a veces no prevalentes, uno creería que hay más en la población. Yo creo que eso medio que se mantiene siempre igual, y lo que hace que cuando se difunde algo se hace conocido. Entonces, bueno, por eso está bueno los días no sé, el día mundial de la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, porque bueno, uno da a conocer cosas que quizá uno al que no está muy en el ambiente de la salud no conoce, y bueno, es una forma de mostrar lo que está pasando. Claro. Yo creo que la salud de los argentinos es muy buena. Yo creo que el sistema de salud argentino es muy bueno. Tenemos un sistema de salud gratuito. El hospital público en general funciona muy bien. Yo trabajo en un hospital público, también en un hospital privado, y la verdad que la atención es excelente en los dos. Y los estudios que hay disponibles también es buenísimo para los dos. Yo, además de ser neurólogo, soy especialista en Parkinson y movimientos anormales, y me dedico a la neurocirugía funcional, o sea, a la colocación, a la evaluación de los pacientes que son candidatos, o sea, que tienen enfermedad de Parkinson y son candidatos a un tipo de terapia poco conocida, aunque muy importante, que se llama estimulación cerebral profunda. Bien, bien. Nico, te Es consulto. la colocación de una... Sí, No, no, dime, justo te creo escucho. que pensé que habías hecho un bache, pero evidentemente hay como un cortecito en la señal. Digo, no, Ah, aprovecho para consultarte. Hablaste un poco de Parkinson, que es una enfermedad jodida, compleja. ¿Ha crecido el número de gente que la padece en Argentina? no, quizás un poco, pero no, en general se mantiene. Lo que sí, como aumenta la expectativa de vida, aumenta la cantidad de casos. Qué sé yo, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer hay mucho, pero también es porque hay mucha gente añosa. Claro, Entonces, a cuanto más edad aparece más. El Parkinson es más frecuente en mayores de 65, pero bueno, hay muchos pacientes con Parkinson avanzado, o sea, en edad avanzada, que aparecen a los 80, y también he visto pacientes con Parkinson a los 15 años. O sea, dependiendo de la causa de la enfermedad, que puede ser juvenil, puede ser en edad media o en etapa tardía de la vida. Pero bueno, cuando uno conoce un caso, o dos casos, tres casos, decís, hay más Parkinson que antes. Pero en realidad, bueno, es que justo te cruzaste con más casos en el último tiempo, ¿no? Es claro, un poco así. claro, claro. ¿Cuáles son las señales de alarma que da el Parkinson? ¿Cuándo tenemos que decir, che, bueno, acá hay algo que no está funcionando como corresponde? Buena pregunta. Los síntomas motores son el temblor, que suele ser un temblor tipo de reposo, o sea, la mano cuando está apoyada sobre las piernas o está colgando cuando uno camina, tiemblan lentamente como si el paciente contara monedas. Se llama temblor en cuenta monedas, Ujú, y es este temblor como estoy mostrando ahí en la cámara. Un temblor claro, lento, y suele estar cuando la mano está en reposo. Pero cuando el paciente estira la mano o está en el aire, el temblor desaparece. Luego tiene que haber sí o sí lentitud en el movimiento. El paciente está más lento y puede tener temblor o puede tener rigidez. La rigidez se mide en el músculo. Cuando flexiona el brazo se nota más rígido.
tener un síndrome parkinsoniano tiene que tener sí o sí lentitud y puede tener temblor o puede tener rigidez. Por eso no todo paciente que tiembla es Parkinson, pero además todo Parkinson no significa que tiene que temblar sí o sí. Puede tener lentitud y rigidez y ser una enfermedad de Parkinson igual. Pero lo interesante de esto es que se descubrió que hay síntomas premotores en el Parkinson. 10 años antes de empezar con los síntomas motores, o sea, 10 años antes de empezar con el temblor, la rigidez y la lentitud, se vio en todos los estudios que los pacientes pierden el olfato, que son constipados, que les cuesta ir de cuerpo, que tienen depresión y que cuando duermen tienen un trastorno en la conducta del sueño REM. Eso significa que cuando están dormidos, en vez de estar quietos, sueñan y tienen gritos, patean, se mueven, se caen de la cama, gritan. Eso se llama trastorno de la conducta del sueño REM. Esos 4 síntomas son los más frecuentes premotores y aparecen a veces hasta 10 años antes de empezar con la parte motora. Entonces, si un paciente ya 10 años antes ve que empieza con constipación, depresión, tiene trastorno del sueño y tiene pérdida de olfato, uno podría pensar que quizás más adelante desarrolle los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Claro. Esos son los síntomas que uno tiene que prestar atención y si tiene alguno de estos, consultar, porque a veces tienen pérdida de olfato, constipación y depresión, o 2 de 3, o 1 de 3, o 2 de 3, y cuando los reviso tienen un poquito de rigidez y un poquito de lentitud que no se habían dado cuenta que lo tenían, y esto estaría bueno empezar a tratarlo apenas se descubre los síntomas. Claro. Cuanto antes lo trato, mejor. Claro. Nicolás, ¿en qué momento está la medicina para hacerle frente a la Parkinson? Entiendo que recientemente se está generando una situación de estudio en una cosa muy nueva en España, de la cual Emiliano Pinzón, no sé si lo tenés, periodista deportivo que padece de la enfermedad, bueno, se postuló para ser como digamos, alguien que se presta para ensayar esto. ¿Se ha ido modificando un poco eso en tratamiento? O sea, ¿hay como más esperanza para el Parkinson o no? Te amplío un poco. A ver. Bueno, justo Emiliano era paciente mío. Mira. Emiliano no tiene enfermedad de Parkinson, tiene un parkinsonismo atípico. Bien. A eso iba con el principio. No todo paciente que tiembla, tiene rigidez y tiene temblor, tiene enfermedad de Parkinson. Hay enfermedades que se llaman parkinsonismos, que son muy parecidas las enfermedades, porque tienen los mismos síntomas. Entonces, el caso de él, por ejemplo, tiene lentitud, tiene rigidez y tiene temblor, pero además tiene otras cosas que hicieron pensar que no era enfermedad de Parkinson. Entonces, con estudios complementarios, viendo la evolución de él y todo, en realidad yo le descubrí que tenía un parkinsonismo atípico que se llama atrofia multisistémica. Es otra enfermedad que es muy parecida al Parkinson, pero no es Parkinson. Bien. Eso es complicado porque a veces se confunden las enfermedades porque tienen los mismos síntomas. Entonces hay que saber bien si responden bien a la medicación, si no tienen banderas rojas, o sea, no tienen signos de alarma para pensar que no es la enfermedad de Parkinson típica. En el caso de él sé que va a ir a España un protocolo de una medicación nueva para esta enfermedad específica que se llama atrofia multisistémica. Bien. Pero quería dejar de comentarte que hay tratamientos de avanzada para la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, como te estaba contando al principio, la estimulación cerebral profunda. El DBS o la estimulación cerebral profunda es la colocación de un marcapaso cerebral. Muy parecido al marcapaso cardíaco, es una batería con 2 electrodos, como se ponen en el corazón para darle estímulo eléctrico al corazón. Bueno, en este caso, en Parkinson, se implantan 2 electrodos en el cerebro, en áreas que necesito estimular eléctricamente para que mejoren los síntomas del Parkinson. Y una vez que están puestos los 2 electrodos, se conectan a una batería que va abajo de la piel, en el pecho o en el abdomen, y la batería produce un impulso eléctrico, que ese impulso eléctrico va por esos cables hasta los electrodos y estimulan áreas del cerebro para mejorar los síntomas del Parkinson. Esto existe en Argentina hace 20 años, y en Olavarría tuve la oportunidad de indicar a 2 pacientes y 2 pacientes se operaron de neuroestimulación en Olavarría. Ajá, mira vos. Entonces, es una terapia de avanzada
que se hace en Buenos Aires, en varios centros, y en Olavarría lo estamos empezando a hacer desde el año pasado, desde adelante del año pasado. Bien. Y el año pasado llegó a Argentina otro aparato nuevo que se llama HIFU. HIFU es un aparato de radiofrecuencia que lo que hace es emitir ondas justamente de radiofrecuencia, y lo que se puede hacer es lesiones cerebrales para mejorar también los síntomas parkinsonianos, pero sin abrir la cabeza. Se mete el paciente en un resonador, en un aparato de resonancia, pero que tiene otro aparato adentro especial. Se mide con un montón de parámetros específicos dónde uno quiere hacer la lesión para mejorar los síntomas parkinsonianos, y por ondas de radiofrecuencia que atraviesan el cráneo y atraviesan el cerebro hasta el lugar donde tiene que lesionar, por esa onda de radiofrecuencia se puede lesionar el cerebro específicamente en un lugar que esa lesión trae un beneficio para el paciente, porque no toda lesión es mala, digamos. Una lesión en el lugar correcto, bien hecha, trae un beneficio a los síntomas parkinsonianos. Entonces, estas dos terapias, tanto que son neuroquirúrgicas, tanto el DBS, o sea, estimulación cerebral profunda, y el HIFU, son tratamientos de avanzada para la enfermedad. Bien. Nico, te consulto. ¿Es hereditario el Parkinson o no? ¿O es algo que no, que se da en personas X? El 90% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una causa esporádica. O sea, tienen una persona que lo tiene y nadie en el resto de la familia. El 10% tiene causa hereditaria o causa genética. ¿Cómo nos damos cuenta si un paciente tiene un parkinsonismo genético o una enfermedad de Parkinson genética? Bueno, en general tiene antecedentes positivos familiares. No sé, tengo un paciente que se operó justamente de Parkinson, y el papá tiene Parkinson y el abuelo tenía Parkinson. Esa herencia, eso que se ve en el familigrama, que hay antecedentes múltiples positivos de enfermedad de Parkinson, nos hace pensar que hay una causa genética, por lo cual existe un panel genético, o sea, un análisis de sangre que uno puede pedir al paciente para estudiar la genética y saber cuál gen es el alterado para dar la enfermedad de Parkinson en ese paciente. Claro. Imagino, Nico, que con todo esto, digo, con los avances de la ciencia, las nuevas tecnologías y todo, hay como todo el tiempo nueva información, ¿no? ¿Pensás que en algún momento se va a poder encontrar una cura real para una enfermedad como el Parkinson? Yo creo que sí. Es más, la enfermedad de Parkinson te diría que no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Ajá. Te explico por qué. Porque se vio en los parkinsonismos genéticos que cuando uno pedía los test genéticos a los pacientes con enfermedad de Parkinson, venían como resultado diferentes alteraciones genéticas en diferentes pacientes que daban enfermedad de Parkinson. Por lo cual se sabe que hay muchísimas alteraciones genéticas que dan enfermedad de Parkinson. Entonces, pero cada alteración genética diferente tiene un tiempo, o sea, una evolución diferente, una progresión diferente, a veces síntomas diferentes. Unos son más tremorígenos, unos tiemblan más, otros tienen más rigidez y lentitud. Entonces, si tengo un paciente con un Parkinson con una alteración genética y otro Parkinson con otra alteración genética, los dos son enfermedades de Parkinson, pero en realidad los dos son enfermedades diferentes, pues la causa es diferente. Claro. Son dos alteraciones genéticas diferentes que dan los mismos síntomas. Con lo cual, una vez que la genética ha avanzado a pasos agigantados, se empezaron a hacer estudios para tratamiento genético. Y en eso estamos ahora, en investigación de tratamiento génico. Tratamiento genético ha avanzado muchísimo para diferentes enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, y te diría que ahora hay protocolos para enfermedad de Alzheimer, donde se están haciendo protocolos con un tipo de droga que se llama nucleótido antisentido. Esto se inyecta en el líquido cefalorraquídeo, y lo que quieren hacer es inyectar una sustancia que va hasta el genoma, que va hasta nuestra información genética, y por un ARN corta la parte del gen alterado, y la droga reemplaza la parte del gen alterado por parte sana. Eso es lo más avanzado que hay, que es realmente tratamiento genético. Eso sería la cura de la enfermedad. Y a eso se está yendo la medicina, a buscar
tratamientos genéticos. Claro, a ver, entiendo que este avance de la medicina y demás, digo, como que cada vez va dando mejor calidad de vida a quien padece de Parkinson, ¿no? Digo, eso se ha modificado mucho también con los años, ¿verdad? Por supuesto, los estudios dicen que los pacientes con DBS, con estimulación cerebral profunda, les mejora la calidad de vida, les mejora un montón de parámetros que uno mide en el pre y en el postquirúrgico. Por supuesto, es mucho más amplio de explicar, no quiero tampoco aburrir con tanta información, pero la estimulación cerebral profunda, dependiendo de donde uno pone los electrodos en el área de cerebro que uno quiere estimular, puede mejorar uno u otro síntoma. Hay pacientes que tienen temblor muy avanzado y que en general el temblor es poco sensible a los medicamentos, entonces la cirugía son muy respondedores. Entonces a veces uno opera a un paciente por temblor y el temblor desaparece un 100%. También ha pasado por las redes sociales un video de España de un paciente con Parkinson con muchísimo temblor y después de un tratamiento X sin temblor. Eso es una bomba, se llaman bombas de infusión continua, y es una bomba de levodopa, una bomba de dopamina, que salió a la venta el año pasado en España, en Europa en general. Todavía estamos esperando que llegue acá a Argentina, pero bueno, es una forma de tratar los síntomas muy buena, porque bueno, es una bomba de infusión continua que traería muchísimos beneficios. Acá en Argentina tenemos otra bomba, se llama bomba de apomorfina. La apomorfina no es morfina, sino es un agonista de la dopamina, es un medicamento para el Parkinson, que también se usa como infusión continua y también es muy útil para tratar los síntomas parkinsonianos. Así que en Argentina te diría que comparado con Estados Unidos y España, en las medicaciones estamos a la par. Mirá vos qué bueno, mirá vos qué bueno. Eso, a ver, ¿cómo maneja la ansiedad de aquella gente que padece, de Parkinson y se entera de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque debe ser también una situación que te debe llegar todo el tiempo, ¿no? Che, fíjate que en otro lado del mundo están con esto, con otro, ¿cómo manejás vos esa situación? Sí, lo que pasa es que, bueno, por lo menos en Olavarría pasa que, bueno, la gente no tiene tanta accesibilidad a un montón de información, tampoco tiene muchos. Cuando yo empecé a ir hace como 7, 8 años, yo viajo a Olavarría todos los meses a atender. Yo soy de Capital Federal y viajo a Olavarría todos los meses. Mi esposa es de Olavarría, entonces, bueno, vamos por familia y yo también trabajo. Y cuando empecé a ir me daba cuenta que tenía muchos pacientes que iban a Buenos Aires a atenderse. Y bueno, la verdad que la terapia más avanzada la pude llevar de Buenos Aires a Olavarría y los pacientes pudieron dejar de viajar. Entonces eso la verdad que es un paso bastante importante. Espectacular. Bueno, Nico, no te queremos robar más tiempo, te queremos agradecer por estos minutos. Bueno, obviamente que quedaremos al pendiente porque la verdad que es una charla que quizás en el futuro podamos repetir para seguir ampliando algunos conceptos más porque daría para charlar todo el programa, te digo, ¿eh? Y la cosa es que enfermedades neurológicas en el consultorio, desde cefalea, migraña, epilepsia, Parkinson, temblores, o sea, son tanta cantidad de enfermedades muy frecuentes, o sea, la neurología abarca muchas enfermedades muy frecuentes, ¿no? Migraña sobre todo, ¿no? A veces yo creo que más del 50% de las consultas que tengo son pacientes con migraña y bueno, es tanta la patología que hay que bueno, hay mucho para hablar y para difundir, sobre todo en estas enfermedades frecuentes que muchas veces los pacientes tienen mala calidad de vida y no acceden a los tratamientos, ¿no? Claro, tal cual. Nicolás, un gran abrazo, que sigas bien, loco, un cariño. Dale. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces Nicolás Morera, médico neurólogo que charló un poquito con nosotros en este espacio que nos propone la gente de Famil para obviamente brindar un poco de información, para un espacio de bienestar, para conocer profesionales y algunas cosas obviamente que van avanzando en el mundo de la medicina. Te recuerdo que Famil te espera en España 3134, te asociás simplemente con tus aportes, tenés una cobertura excelente con una empresa además que tiene más de 60 años de trayectoria en el mundo de la medicina prepaga. 51 28 48, prefijo de la ciudad de Olavarría, haces la consulta que quieras o vía mail en olavarría@famil.com.ar. Señoras, señores, 10:30 de la mañana en todo el país. Hey, this is Tom from